Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Antes de comenzar con el programa de hoy, déjenme invitarlos a la transmisión en directo que vamos a estar realizando mañana del segundo debate presidencial estadounidense entre Donald Trump y Kamala Harris. Van a poder encontrarnos por este canal de China en Foco y por otros canales asociados. Así que por favor no dejen de sintonizarnos. El juego del gato y el ratón continúa entre Estados Unidos y China. Washington desata nuevos controles a la exportación, después de que China encontrara nuevas formas de acceder a tecnología prohibida. La edición hongkonesa del Epoch Times deja de imprimir su periódico hasta nuevo aviso. La suspensión se produce mientras cerca de 2 docenas de agencias de noticias cerraron después de que China reforzara el control sobre la libertad de prensa en la ciudad. El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, advierte de posibles ataques chinos a infraestructuras estadounidenses. ¿Hasta qué punto está preparada la red electrónica de Estados Unidos? Tenemos que seguir estando muy atentos como país y seguir invirtiendo en ciberseguridad. Y una poderosa tormenta toca tierra en una isla del sur de China, algo que no pasaba en 10 años. Ahora sí, empecemos con el programa de hoy. Washington tiene un nuevo plan para frenar el flujo de microchips avanzados hacia Beijing. Veamos de qué se trata. El Departamento de Comercio presentó el jueves nuevas normas. A partir de ahora, las empresas que deseen exportar tecnología y herramientas relacionadas con la computación cuántica deberán solicitar licencias de exportación. Las nuevas restricciones se pretenden impedir que China utilice esa tecnología para sus propios avances militares. Los semiconductores son fundamentales para el poder militar, ya que son necesarios para las armas y equipos avanzados. Las directrices no nombran a China, pero amplían restricciones similares que Estados Unidos ya había establecido anteriormente. Las normas entraron en vigor inmediatamente. Los controles a la exportación abarcan varios aspectos: artículos de computación cuántica, herramientas avanzadas para fabricar microchips y una pieza de tecnología clave utilizada en chips para supercomputadoras. Samsung empezó a utilizar esta tecnología para fabricar uno de los chips más avanzados del mundo. Aunque hay excepciones, países amigos como Japón ya tienen sus propios controles de exportación, por lo que las entidades de esos países no están sujetas a los nuevos controles de exportación estadounidenses. La nueva medida de Washington llega después de que China encontrara nuevas formas de eludir las restricciones. La edición hongkonesa del Epoch Times decidió suspender la impresión de su periódico después de más de 20 años. La empresa anunció la decisión el viernes. La noticia se produce mientras aumentan las críticas mundiales contra China por sus intentos de erosionar la libertad de expresión y el sistema judicial de la ciudad. Siento un profundo pesar. Somos completamente independientes y no estamos influidos en modo alguno por el Partido Comunista Chino. Que un medio de comunicación como el nuestro exista en Hong Kong es extremadamente difícil. Esto también da testimonio de la mentira del Partido Comunista Chino sobre la idea de un país, 2 sistemas, y de cómo dicen una cosa en la superficie, pero en secreto se dedican a amenazar, violentar e intimidar en la sombra. Somos testigos de ello. El medio de comunicación informó que presentará su último número impreso el 17 de septiembre. Ese día coincide con una de las principales fiestas chinas, el Festival de Mediados de Otoño. La empresa se ve obligada a suspender la edición impresa, ya que no puede renovar el contrato de arrendamiento de su imprenta, además de otros problemas, pero seguirá distribuyendo su publicación a través de su sitio web. La agencia expresó su gratitud a los lectores y clientes, afirmando que nunca perderá la esperanza a pesar de la oscuridad que reina bajo el régimen chino. Hong Kong Epoch Times se fundó en 2001. Su reciente anuncio se produce mientras una serie de medios de comunicación y agencias de noticias comenzaron a desaparecer a partir de 2020. Sus periodistas y la imprenta sufrieron varios ataques graves en los últimos años. Hace 4 años, China impuso una ley de seguridad nacional en la ciudad. La ley otorga a las autoridades chinas el poder de reprimir las protestas prodemocráticas y suprimir la libertad de expresión. En un acto del equipo Trump en Wisconsin el jueves, Irestado de NTD preguntó al gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, sobre los potenciales ataques chinos a infraestructuras estadounidenses. Escuchemos lo que dijo.
En una encuesta de YouGov publicada a finales del mes pasado, la inflación encabezaba la lista de problemas muy graves en la mente de los votantes. El 67% calificó el problema como una preocupación importante de cara a las elecciones 2024. En su discurso, Trump prometió el fin de la elevada inflación y mucho más con la victoria de su equipo, en declaraciones a CNBC. Nuestra energía será liberada. Nuestra economía será liberada. Nuestra soberanía será restaurada. Nuestros ciudadanos prosperarán. El crecimiento volverá a rugir. Trump criticó lo que considera la militarización del sistema judicial bajo la administración Biden. Dijo que tales políticas se crean fugas de capital y convierten en ruinas a naciones que antes eran prósperas. No tendré mayor prioridad como presidente que restaurar el Estado de Derecho justo e imparcial en Estados Unidos. Trump también habló de su plan de reducir el tipo del impuesto de sociedades del 21% al 15% para las empresas que fabriquen en el país. Y dijo que abriría terrenos federales a la construcción de viviendas en un intento de reducir los costos de las viviendas. El aspirante presidencial dice que las nuevas zonas de viviendas serían de bajos impuestos y baja regulación. Mientras tanto, el expresidente también anunció planes durante su discurso para formar una comisión de eficiencia gubernamental si sale victorioso. Según él, la comisión auditaría las finanzas y operaciones federales y recomendaría importantes reformas. Trump señaló a Elon Musk para encabezarla. El CEO de Tesla y SpaceX se mostró dispuesto a asumir el cargo, afirmando que la comisión podría reportar importantes beneficios económicos. Musk afirma que presentaría sus servicios sin remuneración ni reconocimiento. En un acto del equipo Trump celebrado el jueves en Wisconsin, Iris Tao de NTD preguntó al gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, sobre posibles ataques chinos a infraestructuras estadounidenses. ¿Cree que nuestras infraestructuras, nuestra red eléctrica está preparada para eso? ¿Y cómo disuadimos a China de hacerlo? Como país, tenemos que seguir vigilando e invirtiendo en ciberseguridad. Hoy en día existen riesgos reales y con el presidente Trump hay un camino por el que podemos reducir esos riesgos. Burgum criticó la política energética de la administración Biden, diciendo que China está construyendo 2 plantas de carbón por mes. En los próximos 2 años incorporarán 400 gigavatios de carbón para alimentar su economía y sus esfuerzos en inteligencia artificial, que está relacionada con todos los aspectos de la defensa, la sanidad y la educación. Una de las tormentas más potentes del año azotó la isla china de Hainan. Es el tifón más fuerte que golpea la isla en 10 años. Con vientos máximos de más de 225 km por hora, el tifón Yagi equivale a un huracán de categoría 4. Más de 1 millón de personas fueron evacuadas, las escuelas cerraron y los vuelos fueron cancelados. Se pidió a los residentes que se queden en sus casas. El transporte público también quedó interrumpido. Provincias vecinas como Guangdong y Guangxi activaron su nivel más alto de respuesta de emergencia. Los funcionarios advirtieron a los residentes locales de posibles inundaciones y corrimientos de tierra. El presidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris se enfrentan en su primer debate presidencial. De los aranceles a los automóviles eléctricos tenemos toda la información sobre cómo hablaron de China. Un alto cargo del Departamento de Policía de Nueva York tiene estrechos vínculos con el régimen chino. Es el segundo caso de este tipo que aparece entre altos funcionarios de la ciudad en menos de 2 semanas. Un ex agente de la CIA y contratista del FBI, detenido por espiar para China, se enfrenta a años entre rejas y a un escrutinio especial. Eso si el juez acepta su declaración de culpabilidad. Y Rusia dio inicio a ejercicios masivos que cubren ambos hemisferios. Y China se unió a las maniobras. Vemos la reacción del Pentágono. Aranceles, COVID-19 y vehículos eléctricos. El expresidente Trump y la vicepresidenta Kamala Harris se enfrentaron el martes por la noche sobre China. Este es su primer y podría ser el último debate antes de las elecciones entre ambos candidatos. Aunque los comentarios sobre China no fueron tan frecuentes como algunos esperaban, miremos lo más destacado.
Trump hizo hincapié en sus aranceles a China, afirmando que esta política le reportó miles de millones de dólares. También señaló que la administración Biden mantuvo esos aranceles. Kamala Harris adoptó un enfoque diferente. Sacó a colación la competencia entre China y Estados Unidos por los microchips de alta gama. Acusó a Donald Trump de enviar chips estadounidenses a China para ayudar a Beijing a modernizar su ejército, y afirmó que Trump vendió a Estados Unidos, añadiendo que la política hacia China debería centrarse en asegurarse de que Estados Unidos gane la competencia del siglo XXI. Trump respondió diciendo que China compraba sus chips a Taiwán. La isla y su principal fabricante de chips, TSMC, producen aproximadamente el 90% de los semiconductores más avanzados del mundo. Se utilizan en productos que van desde teléfonos inteligentes a electrodomésticos o equipos militares. Trump agregó que Estados Unidos ya casi no fabrica chips. En 2020, la administración Trump impuso sanciones a SMIC, el mayor fabricante de chips de China. La medida pretendía limitar la capacidad de la empresa para obtener determinada tecnología estadounidense. SMIC lidera los avances tecnológicos de China. Cabe destacar que China aplica una política conocida como fusión civil-militar. Esto significa que el desarrollo y los recursos gestionados por empresas civiles se utilizan a menudo para apoyar al ejército chino. Harris también criticó a Trump por dar las gracias al líder chino Xi Jinping por su gestión de la pandemia de COVID-19. En un tuit de 2020, Trump dio las gracias a Xi Jinping efectivamente por contener el virus. Ese tuit se publicó cuando estalló la pandemia. Meses más tarde, cuando el número de muertos por COVID-19 ascendía a 200.000 en Estados Unidos, Trump dijo que el mundo debía responsabilizar a China por desencadenar la pandemia. Durante el debate, Trump señaló que impondrá aranceles a los automóviles chinos si entran en Estados Unidos a través de México. En la actualidad, los automóviles eléctricos chinos están sujetos a un arancel de más del 27% si se importan a Estados Unidos desde China, pero los productos que llegan a través de México pagan una fracción de ese porcentaje. El año pasado, China encabezó la lista de proveedores de automóviles de México, enviando $4.600 millones en coches eléctricos al país. Informes dicen que varios fabricantes de vehículos eléctricos tienen planes para establecerse en México o invertir más en el país, pero esos planes están en suspenso hasta después de las elecciones de noviembre. Un ex agente de la CIA y contratista del FBI se enfrenta a 10 años de cárcel por espiar para el régimen chino. Eso si el juez aprueba su sentencia el miércoles que viene. Este hombre de 71 años llegó a un acuerdo en mayo con fiscales federales. A cambio de su declaración de culpabilidad, los fiscales aceptaron proponer una pena de 10 años. Miremos los detalles. Alexander Yu Ching-ma fue acusado de conspiración por proporcionar información de defensa nacional a un gobierno extranjero. Ma se enfrenta a cadena perpetua sin el acuerdo, el cual puede retirarse si el juez rechaza la condena de 10 años. Los fiscales afirman que Ma copió, fotografió y robó documentos clasificados con regularidad a lo largo de los años. Dicen que se los llevaba de viaje a China y que volvía con dinero y regalos de lujo. El acuerdo lo obligaría a someterse a pruebas de polígrafo siempre que se lo pidan durante el resto de su vida. Los documentos judiciales dicen que tenía una credencial de seguridad de alto secreto. Y en un caso parecido, un alto cargo de la policía de Nueva York, Edward Cavan, está siendo investigado. Se lo acusa de mantener estrechos vínculos con el Partido Comunista Chino. Según un artículo del New York Post, el asistente de dirección de Cavan, de nombre Li Guiyan, fue miembro destacado del brazo propagandístico del PSC en Estados Unidos durante más de una década. Al parecer, Lin Guiyan es miembro activo de la Sociedad de Jade Asiático de Nueva York, entre otros grupos que se dedican a relacionarse con la comunidad asiática de la ciudad. El New York Post dijo que revisó los registros que muestran que Lin sirvió como vicepresidente de una organización sin fines de lucro bajo el Frente Unido de China durante 12 años. El Frente Unido es conocido en Occidente como un brazo especial del régimen chino. Está diseñado para ayudar a Beijing a ganar influencia, impulsar propaganda y reunir información de inteligencia. Las fotos muestran a Lin asistiendo a actos junto a miembros clave de grupos del Frente Unido del PSC. Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York dijo el miércoles que Lin fue nombrado subdirector por el comisario de policía.
400 buques de guerra, más de 100 aviones y 90.000 soldados. Rusia inició este martes ejercicios militares masivos en ambos hemisferios, a los que China se unió. Los ejercicios se producen mientras Putin advierte a Estados Unidos de que no intente sobrepasar a Moscú en Asia. El Pentágono cree que China es el único país que participa, con algunos otros observadores. El Departamento de Defensa dijo que el ejercicio no representa ninguna amenaza para el territorio estadounidense o la alianza de la OTAN, la alianza militar más poderosa del mundo. Rusia declaró que las maniobras abarcan los océanos Pacífico y Ártico, así como los mares Mediterráneo, Caspio y Báltico. Está previsto que concluyan el próximo lunes. Mientras tanto, tropas chinas y estadounidenses realizan maniobras militares conjuntas dirigidas por Brasil. La Cámara de Representantes aprueba una serie de proyectos de ley para contrarrestar al régimen chino y el próximo martes se votarán más medidas. Desgranamos algunas de las leyes bipartidistas centradas en la tecnología y la influencia maligna del PSC en Estados Unidos. El director de un grupo de expertos con sede en Washington vuelve a ser detenido. Será extraditado a Estados Unidos en las próximas semanas con cargos de actuar como agente de China. Los mandos militares de Estados Unidos y China mantuvieron su primera conversación en casi 2 años. Tenemos los puntos clave de la videollamada. ¿Y debería la inteligencia artificial tomar la decisión sobre el uso de armas nucleares? 60 países, entre ellos Estados Unidos, apoyan un nuevo plan de inteligencia artificial militar responsable, mientras que China se mantiene al margen. La Cámara de Representantes aprobó una serie de proyectos de ley relacionados con China en el primer día de regreso del receso. La mayoría de los 15 proyectos de ley se aprobaron por la vía rápida con un voto de voz el lunes. La Cámara votará otros 2 proyectos relacionados con China el martes que viene. Veamos de qué se tratan los proyectos que pasaron. Los legisladores de la Cámara de Representantes están presionando para aprobar los proyectos de ley de gastos antes de finales de mes, para evitar el cierre parcial del gobierno. El lunes, en una votación bipartidista, añadieron a su calendario la llamada Semana de China. Los más de 12 proyectos de ley aprobados se centran en la amenaza que supone el régimen chino para Estados Unidos en 2 ámbitos principales: la tecnología y la influencia maligna. Uno de los proyectos aprobados es la ley bipartidista BioSecure. Prohibiría al gobierno federal la contratación y financiación de empresas biotecnológicas chinas, así como de otras empresas extranjeras adversarias. La ley se centra en varias de las principales empresas chinas, citando el riesgo de que los datos de los estadounidenses sean transferidos al PSC. Uno de los proyectos de ley aprobados autoriza $325 millones en fondos para el Departamento de Estado, con el fin de contrarrestar la influencia del régimen chino en Estados Unidos. Otro proyecto de ley aprobado el lunes es la ley contra los drones del PSC. Se calcula que los drones fabricados por la empresa china DJI cubren el 80% del mercado estadounidense de drones y el 90% de los drones utilizados por las agencias de seguridad pública estadounidenses. El proyecto de ley restringiría aún más el uso de drones chinos, de los que se cree que recogen datos en suelo estadounidense. El Departamento de Defensa calificó a DJI como una empresa militar china y prohibió su uso por parte del ejército estadounidense. Una versión del proyecto de ley ya está en el Senado en una comisión. Si se convierte en ley, exigirá a la Comisión Federal de Comunicaciones que prohíba los equipos de DJI. Los proyectos de ley propuestos no restringen las inversiones salientes hacia China ni ponen fin a la norma de minimis. Esta norma exime de aranceles a los envíos que llegan desde China a Estados Unidos, valorados en $800 o menos. El presidente Biden no indicó si respalda las medidas. El director de un grupo de expertos estadounidense acusado de actuar como agente de China vuelve a estar en el punto de mira de las fuerzas de seguridad. Fiscales dijeron el lunes que Gal Luft volvió a ser detenido y que sería extraditado a Estados Unidos en las próximas semanas o meses. No especificaron dónde fue capturado. Luft es codirector de un grupo de expertos con sede en Washington. El año pasado, los fiscales lo acusaron de actuar como agente no registrado de China. Luft supuestamente pagó a un ex alto funcionario estadounidense en nombre de clientes en China en 2016. La acusación decía que también trató de intermediar en la venta de armas y petróleo iraní. Luft niega la acusación
dijo que la solicitud de extradición obedece a motivos políticos. Luft tiene doble nacionalidad estadounidense e israelí. Fue detenido en Chipre el pasado mes de febrero, pero huyó cuando se encontraba en libertad bajo fianza. Las fuerzas de seguridad volvieron a detenerlo, pero no quisieron dar detalles sobre dónde y cuándo. Una vez que Luft sea extraditado a Estados Unidos, comparecerá ante un tribunal federal de Manhattan. El jefe del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos habló con su homólogo chino el martes a través de una videollamada. Miremos los detalles. China suspendió las comunicaciones militares de alto nivel con Estados Unidos en 2022. Fue después de que la entonces presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitara Taiwán. Las áreas de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico incluyen el Mar del Sur de China y el Estrecho de Taiwán, zonas de tensión regional. Pekín viene actuando con agresividad en esta región. Buques guardacostas chinos embistieron recientemente a embarcaciones filipinas. El régimen chino también vuela regularmente con aviones de combate cerca de Taiwán. Un almirante estadounidense instó al ejército chino a reconsiderar sus peligrosas tácticas en el Mar del Sur de China y más allá. El Ministerio de Defensa chino declaró que ambas partes mantuvieron un profundo intercambio de puntos de vista sobre asuntos de interés común. Esto se produce tras una reunión entre el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan y el asesor militar del líder chino Xi Jinping. Las tropas estadounidenses y chinas también participan esta semana en maniobras militares conjuntas en Brasil. Es su primer entrenamiento conjunto en 8 años. Las decisiones sobre el uso de armas nucleares deben ser tomadas por humanos y no por la inteligencia artificial. Eso es lo que se acordó este martes en una cumbre mundial sobre IA en el ámbito militar. Unos 60 países, entre ellos Estados Unidos, aprobaron un plan provisional para regular el uso militar responsable de la inteligencia artificial. China fue uno de los países que decidió no apoyar el marco. La cumbre llamada Responsabilidad de la Inteligencia Artificial en el ámbito militar, celebrada en Seúl, fue la segunda de este tipo tras la celebrada en los Países Bajos el año pasado. El anteproyecto incluye un esquema de evaluación de riesgos, además de condiciones importantes como el control humano y la gestión de riesgos. Entre los detalles añadidos en el documento figura la necesidad de impedir que la inteligencia artificial se utilice para producir rápidamente armas de destrucción masiva. Los funcionarios también hablaron de la importancia de mantener el control humano sobre las armas nucleares. Silenciadores y switchers que convierten armas de fuego ordinarias en armas automáticas. Las fuerzas del orden estadounidenses intervinieron más de 350 sitios web que vendían estos dispositivos, importados ilegalmente de China y ocultos a plena vista. Los demócratas de la Cámara de Representantes piden a Biden que cierre una laguna comercial de la que se aprovechan desde minoristas chinos de comercio electrónico hasta traficantes de fentanilo. Para reforzar su presencia mundial, Beijing anunció planes para formar otros 3.000 policías en el extranjero durante el próximo año. Esto se suma a los 2.700 que capacitó el año pasado. Tenemos más información sobre las intenciones del PSC. Las empresas estadounidenses en China están sufriendo una caída sin precedentes de los beneficios, un descenso de la confianza y un aumento de las tensiones geopolíticas. Tenemos las últimas cifras de un nuevo informe revelador. En una redada contra dispositivos ilegales de conversión de armas, las autoridades estadounidenses intervinieron más de 350 sitios web que vendían silenciadores y cambiadores de armas procedentes de China, dispositivos que pueden convertir armas de fuego ordinarias en mortíferas armas automáticas. Estos dispositivos pueden convertir pistolas semiautomáticas en ametralladoras totalmente automáticas, así como suprimir el sonido de un arma de fuego al efectuar disparos. Según la ley federal estadounidense, está prohibido importarlos de China. Las autoridades también incautaron más de 700 dispositivos de conversión de ametralladoras, 87 supresores ilegales, 58 pistolas y 46 armas largas. Como parte de su investigación encubierta, las fuerzas del orden compraron artículos en estos sitios web y recibieron paquetes de China etiquetados como collares o juguetes.
pero dentro de los paquetes había dispositivos de conversión de ametralladoras. Muchos de los sitios web intervenidos vendían artículos falsificados. También utilizaban la marca del fabricante de armas Glock cuando los dispositivos no eran producidos por la empresa. El fiscal federal en funciones del distrito de Massachusetts declaró que la incautación de esos sitios es un paso fundamental para interrumpir el flujo de contrabando peligroso que amenaza la seguridad pública. Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exigen al presidente Biden que actúe. En una carta instan al presidente a cerrar una laguna en la legislación comercial estadounidense de la que dicen se aprovechan empresas chinas y traficantes de fentanilo. Esto es lo que sabemos. La norma se denomina de minimis. En virtud de ella, los paquetes con un valor inferior a $800 están exentos de aranceles, siempre que se envíen desde China directamente a los consumidores estadounidenses. Una organización que representa a los fabricantes estadounidenses sostiene que empresas como Shein eluden los aranceles gracias a esta laguna y contribuyeron al cierre de 18 fábricas en Estados Unidos el año pasado. Los legisladores afirman que los traficantes de fentanilo también se aprovechan de la norma para enviar precursores químicos desde China. La norma se estableció para permitir a los estadounidenses traer de vuelta recuerdos comprados en el extranjero libres de impuestos. Pero minoristas como Amazon y Walmart también se están aprovechando de ella. En 2020, las importaciones de minimis ascendieron a más de $67 mil millones. China planea capacitar a 3.000 policías en el extranjero en el plazo de un año. El Ministerio de Seguridad Pública de Beijing anunció el plan hace 2 días en un foro anual de seguridad chino. La medida está suscitando gran inquietud entre países democráticos. En última instancia, esto podría permitir a Beijing obtener mayores beneficios políticos, militares y diplomáticos en los países donde se encuentran. Por ejemplo, en muchas pequeñas naciones insulares del Pacífico Sur, el Partido Comunista Chino utiliza la cooperación policial para hacerse con el control de islas deshabitadas. Esto tiene una importancia estratégica significativa para la expansión del Partido Comunista Chino en todo el Pacífico, especialmente en el Pacífico Occidental. Tang también señaló que la cooperación policial en ultramar probablemente servirá de punto de apoyo para Beijing a medida que trabaja para aumentar su influencia en el extranjero. También podría permitir al régimen chino extender la represión transnacional, que es ilegal y socava la soberanía de otros países. Beijing ha declarado que su Ministerio de Seguridad Pública formó a 2.700 agentes de policía en el extranjero durante el año pasado y se comprometió a enviar asesores policiales y unidades de trabajo para formar a las fuerzas policiales extranjeras, así como a realizar patrullas conjuntas con ellas. China también presentó una selección de equipos policiales que los 122 asistentes al foro de seguridad pudieron adquirir. En el escaparate se incluyeron los últimos programas de reconocimiento facial y vehículos blindados de China. Este foro de seguridad forma parte de una serie de iniciativas del líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping. En la lista figuran los esfuerzos por impulsar la posición global de China, ampliar su presencia e incluso derrocar el orden mundial liderado por Estados Unidos. El ministro australiano del Pacífico declaró en febrero que China no debería desempeñar ningún papel en la vigilancia de las islas del Pacífico. El año pasado las fuerzas de seguridad estadounidenses también desmantelaron una comisaría de policía china ilegal oculta en el barrio chino de Manhattan. Y las empresas estadounidenses están perdiendo la fe en China. Eso es lo que se desprende de un informe publicado este jueves. Miremos los detalles. Las empresas estadounidenses en China están teniendo un récord de bajos beneficios, según una encuesta de la Cámara de Comercio estadounidense en Shanghái. El optimismo empresarial para los próximos 5 años en China se redujo a menos de la mitad en los encuestados. Las empresas afirmaron que el principal reto era la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China. Además, las empresas están preocupadas por la ralentización del crecimiento chino. Como consecuencia, el informe reveló que el año pasado un número récord de empresas recortó sus inversiones en la segunda economía mundial. Según AmCham Shanghái, muchas empresas dirigen ahora sus inversiones a otras regiones, como Vietnam. El informe llegó un día después de que la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China publicara el suyo, que compartía sentimientos similares.
Vamos a hacer un repaso de las posturas y políticas que cada candidato a la presidencia y vicepresidencia propone para la relación entre Estados Unidos y China. Esperamos que lo disfruten y les sea de utilidad. Aranceles y déficit comercial fueron dos temas sobre China que surgieron en el primer debate presidencial de 2024. A pesar de la caída de las relaciones entre ambos países, el presidente Biden y el expresidente Trump no tocaron mucho el tema de China. La palabra China solo se mencionó 14 veces durante el debate. Debemos asegurarnos de que acepten nuestros productos igual que nosotros aceptamos los suyos. Queremos que las importaciones y exportaciones empiecen a equilibrarse. Estas son las cosas que queremos oír de los candidatos para asegurarnos de que podemos exportar y sacar nuestro producto para generar ingresos en nuestro país e impulsa nuestra economía. Estas son las cosas que espero oír, pero desgraciadamente no salieron a relucir en absoluto. Sin embargo, es importante señalar que los temas de los debates presidenciales son elegidos por los moderadores. Aún así, los aranceles sí salieron a relucir. El presidente Trump propuso un arancel del 10% sobre todas las importaciones y un arancel del 60% sobre las importaciones procedentes de China. Y uno de los moderadores se preguntó a Trump cómo se aseguraría de que los aranceles no hicieran subir los precios. La mayoría de las exportaciones chinas a Estados Unidos son bienes de bajo valor y altamente reemplazables, como zapatos, ropa y productos electrónicos. Después de que Estados Unidos subiera los aranceles a China, muchas empresas estadounidenses cambiaron entonces su cadena de suministro, importando en su lugar bienes similares de Vietnam e India para evitar los aranceles. Las importaciones procedentes de China representaron alrededor del 16% del total de las importaciones estadounidenses en 2022. En cuanto a los déficits comerciales, el presidente Biden dijo que durante su mandato, Estados Unidos tuvo el déficit comercial más bajo con China desde 2010, mientras que Trump dijo que con Biden está siendo el mayor en la historia de Estados Unidos. Tener un déficit comercial con China significa que Estados Unidos compra más productos a China de los que China compra a Estados Unidos. Y esta es nuestra comprobación de hechos. En 2023, el déficit comercial de Estados Unidos con China se situó en 279.000 millones de dólares. En comparación con 2018, cuando el déficit comercial con China superó los 418.000 millones de dólares. Tang señaló que la caída de las exportaciones de China contribuyó al descenso del déficit comercial bajo el mandato de Biden. China se encontraba en el punto álgido de sus confinamientos por la pandemia COVID-19. Las autoridades a menudo cerraban ciudades enteras para mantener los casos de COVID lo más cerca posible de cero. Desde entonces, esto tuvo un gran impacto en las exportaciones. Trump también mencionó que Biden mantiene los aranceles que él impuso a China antes de dejar el cargo. En 2018, Trump aplicó aranceles a productos chinos por valor de más de 360.000 millones de dólares. Las sanciones tenían como objetivo presionar a Beijing para que compre más productos estadounidenses. En 2019, Biden criticó los aranceles de Trump a China calificándolos como miopes, pero después de que Biden asumió el cargo, mantuvo esos mismos aranceles. Y este mayo, Biden dijo que cuadruplicará los aranceles sobre los vehículos eléctricos fabricados en China a más del 100%, y que duplicaría los aranceles sobre los semiconductores hasta un 50%. Pasemos ahora a la reacción de China ante el intento de asesinato del expresidente Donald Trump que tuvo lugar el sábado 13 de julio. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Beijing dijo el domingo que el líder chino Xi Jinping expresó su solidaridad con Trump. Por su parte, el presidente taiwanés William Lai condenó el tiroteo. Escribió en X que sus pensamientos y oraciones están con el expresidente Trump y le deseó una pronta recuperación. Trump se sometió a una tomografía computarizada tras el tiroteo. El atentado ocurrió mientras estaba hablando en un mitin en Pensilvania el sábado por la tarde cuando sonaron los disparos. Se agarró la oreja derecha y se agachó. Los agentes del servicio secreto lo cubrieron y se sucedieron más disparos antes de que se levantara con su equipo de seguridad. El expresidente se mostró desafiante y levantó el puño varias veces antes de que lo sacaran del escenario. Las noticias confirmaron que el autor de los disparos resultó muerto, así como uno de los asistentes al mitin. Y ante todo esto, los comerciantes chinos se apresuraron a sacar provecho de la noticia.
Poco más de 2 horas después del tiroteo, se pusieron a la venta en las principales plataformas chinas de comercio electrónico camisetas con Trump ensangrentado levantando el puño. Una vendedora china declaró al South China Morning Post que en cuestión de 2 horas, más de 2.000 pedidos tanto de Estados Unidos como China fueron realizados. Los precios de las camisetas oscilaban entre los 9 y los $40. Muchos gobiernos aún no respondieron oficialmente al tiroteo. Esta camiseta será sin duda un éxito. No hace falta predecirlo, porque Trump tiene muchos fans. El intento de asesinato contra Trump fue noticia en China. El hashtag Disparan a Trump recolectó más de 8 millones de vistas en la plataforma de redes sociales Weibo hasta el lunes por la mañana. Los medios de comunicación estatales chinos informaron detalladamente del incidente, y las autoridades tampoco censuraron la discusión online sobre el tema. Cassie Fleming, CEO de Black Ops Partners, opinó lo siguiente sobre la reacción de China. Claramente lo ven como una debilidad nuestra y afirman que nuestro sistema está roto. Para ellos es una palanca para impulsar su discurso, que es que el comunismo se extienda por todo el mundo. Así que ven esto como una debilidad, lo amplificarán y crearán una narrativa en su contra. También el domingo el ejército chino realizó ejercicios conjuntos con Bielorrusia cerca de la frontera polaca. Polonia es miembro de la OTAN, la alianza militar más poderosa del mundo. El nuevo compañero de fórmula del expresidente Donald Trump se muestra duro con China. El senador J.D. Vance se centró en las amenazas que representa a China en una de sus primeras entrevistas desde que recibió la llamada telefónica de Trump. Creo que lo que el presidente Trump prometió hacer es entrar, negociar con los rusos y los ucranianos y cerrar esto rápidamente para que Estados Unidos pueda centrarse en el verdadero problema, que es China. Esa es la mayor amenaza para nuestro país y estamos completamente distraídos de ella. Algunos ven a Vance como un comodín político. Es joven, tiene 39 años y solo lleva 18 meses en el Senado. Además es un ex capitalista de riesgo, ex marín y autor de bestsellers. Sus memorias, Hillbilly Elegy, relatan su experiencia al crecer en una ciudad pobre del cinturón del óxido. Ahora veamos cuál es su opinión de China. Vance dijo en mayo que apoya la imposición de aranceles a los productos procedentes de China y a la protección de las industrias estadounidenses de la competencia. En política exterior, Vance dijo que el ejército estadounidense debería concentrarse en Asia Oriental en lugar de en Europa. Cree que Asia será el centro de la política exterior estadounidense en las próximas décadas. También argumentó que fabricar misiles del sistema Patriot para Ucrania supondría un costo para Taiwán en caso de que China invada la isla. Si China logra tomar Taiwán, Vance dijo que Estados Unidos podría ver otra gran depresión. Esto se debe a que Estados Unidos depende de la isla para los semiconductores más avanzados. Taiwán fabrica más del 90% de ellos. El Partido Comunista Chino considera a Taiwán una parte de China continental, a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla. Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, pero está obligado por ley a venderle armas para que pueda defenderse. Desde que es senador, Vance también impulsó 2 proyectos de ley contra China. En marzo presentó un proyecto de ley para restringir el acceso de China a los mercados financieros estadounidenses. Eso si Beijing continúa violando la ley financiera internacional y manipulando su moneda. El año pasado presentó otro proyecto de ley para limitar los esfuerzos de Beijing para aumentar su influencia financiera en las instituciones de educación superior de Estados Unidos. El proyecto de ley pretende exigir a las universidades que informen de las donaciones de adversarios extranjeros de cualquier valor. En la actualidad, solo están obligadas a revelar las donaciones si su valor es igual o superior a $250.000. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Y los mensajes de líderes mundiales no dejaron de llegar a Washington desde que Biden declaró que no aceptará la nominación demócrata para 2024. En cuanto a China, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que no tiene nada que comentar porque la elección solo toca asuntos internos de Estados Unidos,
Pero la noticia de la renuncia escaló a la cima de los trending topics en las redes sociales chinas. A medida que se acercan las elecciones de noviembre, algunos internautas chinos temen que el expresidente Donald Trump inicie de nuevo una guerra comercial con China o imponga más sanciones al país si vuelve a ganar la Casa Blanca. Cabe destacar que la noticia también llamó la atención de los reguladores chinos de Internet. Un artículo titulado "Instenlo a dimitir" fue borrado de Internet. El artículo se centraba en Biden, pero algunos interpretaban el título y la redacción como una metáfora dirigida hacia el máximo dirigente chino Xi Jinping. La decisión del presidente Biden de retirarse de la carrera para 2024 tras la creciente presión de su propio partido luego del primer debate conmocionó al mundo. Biden pasó a apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris para convertirse en la candidata del Partido Demócrata. Entonces veamos qué piensa Harris sobre China. ¿Cómo gestionaría Harris la relación con China? Es probable que continúe con las mismas políticas de Biden, aunque aún está por verse si será nominada. Y si lo es, si podría vencer a Donald Trump, el candidato presidencial republicano. El año pasado declaró a CBS que la política estadounidense no consiste en desacoplarse de China, sino en reducir riesgos y entenderse. Cuando se le preguntó si las relaciones entre Estados Unidos y China seguían siendo un poco tensas, Harris dijo que hay tensión cuando se está en una competencia de cualquier tipo, pero eso no significa que Estados Unidos busque el conflicto. En cuanto a la economía china, dijo que cada vez se entiende mejor que China puede no ser la mejor apuesta cuando los inversores buscan estabilidad. Y hablando de Taiwán, Harris dijo que Estados Unidos seguiría apoyando la autodefensa de la isla en 2022. Harris es partidaria de los derechos humanos en China. Se unió al senador Marco Rubio para impulsar proyectos de ley que sancionan a personas vinculadas a atentar contra la libertad en Hong Kong y los derechos humanos en Xinjiang. En cuanto a esto, el presidente Biden heredó en gran medida la política hacia China del expresidente Trump. En materia de comercio, Biden describió los aranceles de Trump a China como miopes en 2019, pero en gran medida mantuvo en vigor estos mismos aranceles. En 2018, Trump impuso aranceles a productos chinos por valor de más de 360.000 millones de dólares. La acción pretendía sancionar a China para que compre más productos estadounidenses. Y en 2024, Biden dijo que cuadruplicaría los aranceles sobre los automóviles eléctricos chinos hasta un 100% y duplicaría los aranceles sobre los semiconductores hasta un 50%. En cuanto a las inversiones, Trump prohibió a las empresas estadounidenses invertir en compañías vinculadas al ejército chino. Esto se debe a la preocupación de que puedan obtener capital mediante la venta de valores a inversores estadounidenses y utilizar ese dinero para apoyar el desarrollo militar de China. Y el pasado mes de junio, la administración Biden propuso una norma que restringiría las inversiones estadounidenses en China en varios sectores: inteligencia artificial, chips informáticos y computación cuántica, todos ellos fundamentales para el poder militar chino. En el frente tecnológico, Biden abandonó en un primer momento las órdenes de Trump de prohibir las aplicaciones chinas TikTok y WeChat y ordenó una revisión de seguridad de esas aplicaciones. Pero en abril, el Congreso aprobó un proyecto de ley para expulsar a TikTok de las tiendas de aplicaciones estadounidenses, a menos que su propietario chino venda la aplicación antes de enero. En cuanto a los semiconductores, la administración Biden endureció los controles de exportación de microchips de inteligencia artificial a China el pasado octubre. Biden también promulgó la ley sobre chips y ciencia, que ofrece más de 50.000 millones de dólares para subvenciones federales destinadas a impulsar la fabricación nacional de chips. Además, con Biden, Estados Unidos siguió aprobando la venta de armas a Taiwán, pero la agresividad de China hacia la isla continuó creciendo. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. El nombre de Tim Walz se convirtió rápidamente en uno de los más buscados en los motores de búsqueda, tanto de Estados Unidos como también de toda China, después de que Harris lo eligiera como compañero de fórmula.
y todas sus conexiones con China son ahora objeto de un minucioso escrutinio. Miremos quién es Tim Walz y cuál es su posición respecto a China. Tim Walz ocupa el cargo de gobernador de Minnesota desde 2019. Fue reelegido en 2022 tras su primer mandato. En cuanto a política, firmó un proyecto de ley en mayo pasado, ampliando el acceso a los servicios de reducción de daños, incluidos los servicios de verificación de drogas. Estos servicios pueden detectar aditivos como el fentanilo y la silacina, sustancias muy peligrosas que suelen mezclarse con otras drogas. Una gran cantidad de productos químicos utilizados para fabricar fentanilo ilícito llegan a Estados Unidos desde China. Además del fentanilo, el gobernador Walz condenó a China por ponerse del lado de Rusia en la guerra contra Ucrania. Cuando estalló el conflicto, prohibió todas las inversiones y contratos de Minnesota con Rusia y Bielorrusia. En los últimos años, un número cada vez mayor de legisladores bipartidistas empezaron a considerar a China como un adversario de Estados Unidos, aunque en una entrevista de 2016 con el servicio de noticias AgriPulse con sede en Missouri, Walz dijo que veía a China de manera diferente. Nuestro enfoque se produjo después de normalizar las relaciones comerciales con China. Nos deshicimos del estatus de nación más favorecida y normalizamos las relaciones comerciales para tratar de mantener un enfoque que permita comerciar con China. Pero tienen que seguir las reglas, tanto desde una perspectiva medioambiental como de comercio justo y también desde una perspectiva de derechos humanos. Estuve viviendo en China y además estuve allí unas 30 veces. Y si alguien te dice que es un experto en China, probablemente no te esté diciendo la verdad, porque es un país complejo, pero de vital importancia para nosotros. No creo que con China tengamos necesariamente que tener una relación de confrontación. Estoy totalmente en desacuerdo con eso y creo que debemos mantenernos firmes en lo que están haciendo en el Mar del Sur de China, pero hay muchas áreas de cooperación en las que podemos trabajar. Walz era entonces congresista por Minnesota. Las declaraciones de Walz sobre el Partido Comunista Chino provocaron críticas entre los republicanos. El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, condenó la política de Walz el martes, afirmando que Walz proponía enviar más empleos manufactureros a China. James Houghton, un exfuncionario del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, hizo una publicación en X sugiriendo que Walz no ve la tiranía comunista como algo malo y dijo que esto es algo peligroso. Walz dice que el socialismo de una persona no es otra cosa que la hospitalidad de otra, y ahora está recibiendo críticas por sus comentarios. El expresidente Donald Trump dijo a Fox News el miércoles que para él la elección de Walz fue chocante. Señaló que no podría estar más conmocionado por la decisión y llamó a Walz una versión más inteligente que Harris y más o menos lo mismo que Bernie Sanders. Por otro lado, el gobernador Walz lleva décadas trabajando en la sensibilización sobre los problemas de derechos humanos en China. Walz formó parte de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China de 2007 a 2014. Este organismo se centra exclusivamente en cuestiones de derechos humanos en China. Apoya varias resoluciones para instar a China a poner fin a las violaciones de los derechos humanos. En 1989, Walz enseñó a estudiantes de secundaria en China durante un año. Para recordar la protesta prodemocrática del 4 de junio ocurrida ese año, él y su esposa decidieron casarse el mismo día unos años después y pasaron la luna de miel en China. También tuvo un negocio de viajes que llevó a estudiantes estadounidenses a visitar China hasta 2003. Muchos internautas chinos afirman que la conexión de Tim Walz con China parece amistosa, y algunos dicen que esperan que ayude a estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China si gana. Al mismo tiempo, a otros les preocupa que Walz pueda atacar a China con más dureza que otros, debido a su amplio conocimiento del país. Y para terminar, en su discurso de aceptación oficial a la nominación presidencial, que duró 40 minutos, Kamala Harris nombró solo una vez a China. Escuchémosla. Me aseguraré de que lideremos el mundo hacia el futuro en materia espacial y de inteligencia artificial, que Estados Unidos y no China gane la competencia en el campo de la ciencia y la tecnología. Reaccionando al discurso de Harris, el expresidente Trump escribió en Truth Social: no mencionó a China, no mencionó el fracking, no mencionó la energía, no mencionó significativamente a Rusia y Ucrania. Biden también mencionó China solo una vez en su discurso del lunes en la DNC. El discurso de Harris se centró principalmente en su educación y su trayectoria desde fiscal a senadora y vicepresidenta.
No dio muchos detalles sobre las políticas que tomaría, sino que optó por explicarlas a grandes rasgos, como ofrecer recortes fiscales a los estadounidenses de clase media, acabar con la escasez de viviendas y proteger la frontera. Habló de la política exterior durante unos 5 minutos y prometió defender el derecho de Israel a defenderse. Voy a asegurarme de que el pueblo de Israel pueda defenderse, porque el pueblo de Israel no debe enfrentarse nunca más al horror que una organización terrorista llamada Hamas causó el 7 de octubre, incluyendo violencia sexual indescriptible y la masacre de jóvenes en un festival de música. También dijo que ella y Biden están trabajando para poner fin a la guerra, para que los palestinos puedan hacer realidad su derecho a la seguridad. También agregó que se mantendrá firme con Ucrania y los aliados de la OTAN. La OTAN es la alianza militar más poderosa del mundo, de la que Estados Unidos forma parte. Harris dijo que se asegurará de que Estados Unidos cuente siempre con la fuerza de combate más potente y letal del mundo. Queda por ver cómo aplicará su política exterior si resulta elegida. Harris tiene una experiencia limitada en esta área y se espera que siga un camino similar al de Biden. En cuanto a China, Biden mantuvo en gran medida las posiciones políticas de Trump tras asumir el cargo. Haciendo un breve repaso de los comentarios de Harris sobre China, el año pasado dijo a CBS que la política estadounidense no consiste en desvincularse de China, sino en reducir riesgos y entenderse. Cuando se le preguntó si las relaciones entre Estados Unidos y China seguían siendo tensas, Harris dijo que hay tensión cuando se está en una competencia de cualquier tipo, pero añadió que eso no significa que Estados Unidos busque el conflicto. En cuanto a la economía china, dijo que cada vez se reconoce más que China puede no ser la mejor apuesta cuando los inversores buscan estabilidad. Y hablando de Taiwán, Harris dijo que Estados Unidos seguiría apoyando la autodefensa de la isla en 2022. Por otra parte, Harris también es partidaria de los derechos humanos en China. Se unió al senador Marco Rubio para impulsar proyectos de ley que sancionan a personas vinculadas a atentar contra la libertad en Hong Kong y los derechos humanos en Xinjiang. Esto es un resumen de lo que sabemos sobre la visión de cada candidato a la presidencia y vicepresidencia en relación con China. Y seguramente esta noche el tema vuelva a salir en el segundo debate presidencial. Así que estaremos atentos para traerles más novedades y noticias en nuestro próximo programa. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a ver un análisis que vamos a hacer sobre este debate en nuestro canal y en otros canales asociados, con comentarios y opiniones sobre los temas más relevantes del encuentro. No se lo pierdan y estén atentos esta noche y mañana. Amigos y amigas, eso es todo por hoy. Estamos en contacto.